liquida la empresa, te estaferrea. O sea, no nos vamos a venir a engañar, eso es lo que hace la gente que no quiere pagar, te estaferrea. Entonces, justamente para eso, obviamente, ¿qué le tienes que presentar al juzgado? Las partidas registrales de los bienes. Un indicio básico de que vas a pelearte por la convivencia, menos, ¿no? Para que, siquiera, con una medida cautelar, aunque sea rapidito, unos meses, puedas sacarle una medida ahí. Hasta que pongas tu otra demanda con su propia cautelar ahí. Pero lo mínimo que puedes hacer es sacar aunque sea una cautelar recontraprovisional, aunque en la apelación se la bajen. Pero en provincia los jueces dicen, no tiene nada. Pero por eso, o sea, hay gente que realmente en la práctica no tiene nada formalmente escrito, ¿no? Pero si tiene cosas, o sea, si tiene empresas, acciones, mototaxis, o sea, lo mínimo que puedes hacer es ir y sacar una cautelar, eso es lo mínimo. Pero para eso tienes que hacer un mínimo de actividad probatoria, es decir, tienes que llevar la ficha registral, ¿no? Tienes que llevar la ficha registral, mínimo tienes que llevar algunas pruebas de la convivencia con las que tú vas a pelearte. Porque tiene que, recuerden, cautelar tiene requisitos, verosimilitud del derecho es uno de ellos. Tiene que haber un mínimo de verosimilitud. Doctora, una pregunta. ¿No considera usted que la medida cautelar que se cita ahí de acogimiento familiar debería ser una medida de protección más que cautelar? Yo creo que hay un grave problema en cómo el Poder Ejecutivo entiende medida de protección y medida cautelar. Porque acogimiento familiar técnicamente es un tema de derecho de familia. En esa medida yo puedo entender que esté como medida cautelar. Porque es una figura de derecho familiar que ahora está regulada en un decreto aparte, que es el 287, pero es una medida clásica del derecho de familia. Antes estaba regulada en el Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo que sí me parece inaceptable es en esto, esta que se han inventado, asignación económica de emergencia. ¿Qué es eso? O sea, si eso no lo va a pagar el Estado, ¿qué es? O sea, si el Estado te lo va a dar, ya, genial, ponlo como una medida de protección. El Estado a las víctimas de violencia le da una asignación económica. Pero cuando yo les he preguntado a la gente que está trabajando, todo el mundo me define una medida de asignación anticipada de alimentos. Entonces, o es uno o es lo otro. Es un tema de quien... Cuando yo leo esto, yo lo que veo es que hay gente que no sabe derecho de familia. La verdad hay que admitir que en nuestro país no son muchas las personas que somos más o menos especialistas en derecho de familia. Cuando le hago referencia a lo que es el acogimiento familiar como medida cautelar dentro de lo que se cita en el decreto legislativo, me remito sí al decreto legislativo que usted hace referencia, al 1297, y a su reglamento, ahora último, recién fresquito dado. Dentro de eso está señalado como medidas de protección a cargo del juez. No obstante, instancia administrativa, que ya es otro tema. Pero dentro de lo que es ese marco legal, está como medidas de protección. Medidas de protección para el niño, es cierto. Pero técnicamente el acogimiento familiar, en esa medida, por más que es una medida de protección en el marco de un procedimiento administrativo, es una figura del derecho de familia. Porque es una de las figuras que antes se llamaba de amparo familiar, digamos, en la técnica antigua. De amparo familiar tú tenías los alimentos, tenías la adopción, el acogimiento familiar, distintos grados, ¿no? Entonces técnicamente es parte del derecho de familia. Por eso es que yo creo que no es tan descabellado que acá aparezca el acogimiento familiar, como así me parece descabellado esto. Creo que lo otro es por lo menos debatible, pero tiene una justificación. En cambio, esto no. ¿Qué hace la prohibición de bienes comunes como medida de protección cuando su posición no es la vida y la integridad, sino el bienestar? Y bienestar son las medidas cautelares. ¿Guardaría algo de relación a asignación económica de emergencia que usted hace referencia como descabellado al tema de la subvención económica en el marco de este decreto legislativo 1297? Por eso es que yo creo que esta asignación económica de emergencia tiene que ser, para que tenga sentido, una asignación estatal, una asignación no contributiva, estatal. ¿Se hace referencia? Porque si no, pero es que esta no es el decreto legislativo 1297. Este de acá está como referencia, en realidad lo han hecho pensando en una asignación anticipada de alimentos. Y no tiene sentido. No es que yo no crea que las víctimas no tienen derecho a tener una asignación de emergencia. Yo creo que tienen derecho. Pero cuando yo le pregunto al Estado, a la gente, ¿en quién es el obligado a prestar? Me dicen el agresor. Si es el agresor, eso no es asignación económica de emergencia, eso es asignación anticipada de alimentos. Es eso lo que es. Y así lo han debido poner, ¿no?
Entonces me dicen, no, pero no todos los casos tienen asignación anticipada de alimentos. Le digo, sí, bueno, dime qué casos no, la mayoría de víctimas sí. O ¿a qué víctima que no tiene relación con el agresor le vas a dar una asignación económica de emergencia? Que el agresor tenga que pagar. O sea, eso es asignación anticipada de alimentos. Salvo que tú me digas que es el Estado el que va a dar como una subvención para las víctimas. Porque sabe que las víctimas probablemente no tienen ni comer y no tienen pensión de alimentos, entonces por lo tanto la víctima va a recibir una compensación. Eso es otra cosa. Pero eso no es lo que dice el... Y en las casas refugio, el hogar refugio está acá, albergue de refugio temporal. de repente la asignación económica en las casas refugio. Y no es porque acá, miren con quién lo han puesto. Asignación económica, previsión de disposición de bienes comunes, que es lo que hemos hablado en el otro lado, y prohibición de sustracción de niñas, niños, adolescentes, que eso es tenencia. Entonces, me parece a mí que hay ahí un malentendimiento, pero bueno, es lo que hay. Tampoco es que sea tan dramático, es un tema técnico. Ahora, esto de acá, ¿qué es ficha de valoración del riesgo y qué tengo que tomar en cuenta? Ya, para que lo marquen en su ley, eso está en los criterios para adoptar la medida de protección, artículo 22A, y son estos. ¿Qué es lo que dice el informe social? Por ejemplo, el del CEMO, el del equipo multidisciplinario, lo que dice la ficha de valoración del riesgo, antecedentes policiales, la relación entre la víctima y el agresor. Otros más, diferencia de edades para ver si hay prevalimiento o no, la relación de dependencia, la condición de discapacidad, la situación económica y social de la víctima, gravedad y posibilidad de nuevos hechos de violencia y cualquier otro aspecto. Esto, en resumen, trata de aglutinar los criterios que están en las fichas de valoración del riesgo. No son todos, porque por ejemplo consumo de alcohol, tenencia de armas, no están aquí. Pero es un intento, el artículo 22A, de centrar todos los criterios de valoración del riesgo que hay. Para cerrar con la parte judicial, ahora también hay un nuevo artículo que es supervisión. Pero solo se establece supervisión cuando la víctima es niña, niño, adolescente, persona adulta mayor, persona con discapacidad y mujer gestante, no todas las mujeres. Y está en el artículo 23b. Y se dice que la supervisión va a estar a cargo del equipo multidisciplinario del juzgado de familia, que tiene que realizar visitas periódicas e inopinadas. Y cuando no exista equipo multidisciplinario se lo van a encargar a la DEMUNA, o al SEM, o al INAVIF, o a la estrategia rural, o a los gobiernos locales, a los hospitales, a quien sea. Pero solo para estos casos. Artículo 23b. Supervisión para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres gestantes. Ahora, en la norma que está sacando el Congreso sí dice que la supervisión es para todos, solo que esto es para estas poblaciones, pero que en general el juzgado de familia guarda competencia para supervisar la ejecución de medidas de protección en general. ¿Qué es esto de aquí? Cuando haya habido archivamientos, lo mismo que rige para las fiscalías penales, se comunica, juzgado penal, por ejemplo, que absolvió, o un juzgado de paz letrado que absolvió, tiene que comunicar al juzgado de familia, igual que lo hace una fiscalía penal, para que el juzgado de familia decida sobre la continuidad o no de la medida de protección. Eso es la contraparte de lo que vimos. Y si no hay riesgo, solo si no hay riesgo, el juzgado de familia procede a archivar. El archivo de una medida de protección solo lo hace el juzgado de familia, nadie más en el mundo. Y nuevamente, para cerrar, hay responsabilidad administrativa también en los juzgados, no solo es su responsabilidad penal. Y se ha introducido una disposición complementaria final que habla de que el Poder Judicial ahora año a año tiene que publicar los plazos de dictado de medidas de protección. Eso es importante. Cerramos con los gobiernos regionales para poder irnos al corte y poder retomar ya con la parte de sanción. En la parte de gobiernos regionales, lo que se ha hecho es añadir, ahora que estamos en modalidad de elecciones, los planes de seguridad ciudadana tienen que tener un eje sobre violencia contra las mujeres. Y esto vale para los gobiernos regionales, pero también vale para los gobiernos locales, que también se le pone las obligaciones que ya tenía por la ley, servicios de reeducación y tratamiento de agresores, eso ya estaba. Pero lo nuevo es los planes de seguridad ciudadana, que ahora tienen que contemplar un módulo de violencia contra las mujeres. Y tiene que ligarse eso. Esto, lo demás ya estaba entre lo que estaba desperdigado en los artículos de la ley,
Lo nuevo realmente es el tema de las políticas de seguridad ciudadana. Muy bien, ¿con esto alguna pregunta o duda? Porque nos vamos a ir unos 15 minutos al break para poder ya hablar de la ley que está pendiente de promulgación y la parte de los delitos, que es lo que nos toca ya. ¿Ok? Salimos unos 15 minutos y regresamos.